Muy buenos días. Bueno, hace aproximadamente un mes, menos de un mes, tuvimos la oportunidad de convivir con uno de los poetas de San Luis Potosí, oriundo de Ébano, nacido en 1964 y quien estudió en la Escuela de Economía, y también un maestro y licenciado en Pedagogía, el maestro Alfonso Vadillo Dimas, quien era director del COBAS, de esos directores que empezaron con esa institución. Y nos encontrábamos en un café platicando y viene un asunto de él, y le solicité, le pedí que diera una plática para nosotros sobre su obra, y él siempre, como la persona generosa que era, pues nos permitió y nos dio esa plática. En menos de un mes, el maestro Alfonso Vadillo Dimas enfermó de COVID y lamentablemente partió. En este rasero, bueno, pues nos unimos a la pena que embarga a su familia, a su esposa Teresa y a sus hijos, como a la comunidad del Colegio de Bachilleros, haciendo énfasis en sus compañeros de trabajo y en sus alumnos que tanto lo quisieron. Puedo platicar ahora sobre la personalidad del maestro Vadillo, el poeta, pero sería larguísimo. Sin embargo, en esa ocasión que me estaba dando esa clase, tuve la abstinencia de empezar a grabar su conversación en determinado momento. Y es esa conversación la que hoy voy a presentarles a ustedes, porque en ese momento nuestro querido amigo Alfonso Vadillo Dimas se convirtió también en su maestro y mi maestro. Y bueno, es importante recordar la obra de nuestros poetas potosinos, y es importante seguir el ejemplo de este hombre que pese a muchas adversidades siempre las enfrentó y las supo vencer todas. Les voy a dejar con él, y solamente yo el maestro Vadillo Dimas falleció el jueves pasado. Hoy es lunes 9 de noviembre, así que él falleció el 5 de este mes de noviembre, si no me equivoco. Y bueno, pues una terrible pérdida para todos nosotros, para sus amigos, pero sobre todo para su familia, para la comunidad, la comunidad del Colegio de Bachilleres, de todos los maestros fundadores, uno de los pocos directores que sobrevivió al embate de la reforma educativa, que no se doblegó, también es un ejemplo de civismo, y que no se doblegó ante la imposición del gobierno del Estado, de ¿cómo se llama?, de personajes que buscaban, que siguen buscando, pues, retirar a los compañeros que tienen mayor antigüedad en el sistema. Era un luchador, sin embargo era un luchador amable, era un hombre que guardaba su posición, pero rara vez era una persona iracunda. Era un hombre que sabía
que sabía luchar, que no sentía pena, que no se doblegaba, pero que siempre fue muy amable. Yo recuerdo, lo voy a dedicar, voy a recordarle, mejor dicho, un poema de otro poeta potosino, José Ramón Gutiérrez López. Él era maestro de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos dos se conocieron. Se refería a él como Ramoncito. Y otro poema lo pueden ustedes encontrar en Palabras para el Viaje, de José Ramón Gutiérrez López, que fue una obra que ganó el primer 20 de noviembre. En la página 80 dice así: guardas un silencio, entonces algo se va. En estas pequeñas palabras se encuentra algo muy cierto. En el silencio algo se va, algo se pierde, pero también algo conservamos, algo se nos queda. Y nos corresponde a nosotros ahora no guardar silencio, y nos corresponde a nosotros ahora seguir en la lucha de estas personas por un México más justo. Él era de Ébano. Van a encontrar que, al escuchar sus palabras, que el maestro amaba a su tierra natal y le tenía una gran admiración y un gran respeto. Llegó a ser de talla internacional, reconocido en otros lugares del mundo. Lamentablemente, no alcanzó a recibir el reconocimiento aquí en San Luis Potosí, aquí en este lugar donde vivió tantos años y en tantos meses más. Bueno, lo dejo con él, ya me he despedido mucho, y sé que muchos tienen que irse. Les agradezco la atención y vean el video. Gracias. Y la concesión a empresas petroquímicas y de otra índole, de tal manera que pues desaparece el campo petrolero en Ébano, San Luis Potosí, y eso hace que el pueblo pues se vaya prácticamente en bancarrota, ¿no? Entonces, al paso de los años ha ido mejorando su economía, pero de hecho Ébano sigue siendo a la fecha pues un pueblo prácticamente fantasma, ¿verdad? En comparación de como yo lo conocí, ¿verdad? En aquellos tiempos del boom del sindicalismo y del boom petrolero, ¿no? Todo ello, ese libro que se llama Veneros de la Batalla, de alguna manera fue a petición por el cumplimiento de los 200 años de la batalla de los 1914-2014, por los 100 años de la batalla del Ébano. Entonces, por ello hicimos ese libro a petición de un comité académico que se formó en el pueblo, y bueno, pues se formó ese comité y me pidieron que les apoyara con la elaboración de un libro. Así fue como surgió el libro Veneros de la Batalla. Posteriormente, sacan una plaqueta, la Secretaría de Cultura también, que se llama Viento de Agua en Sol Mayor. Y bueno, esa plaqueta también tuvo su trascendencia porque fue editada por la Secretaría de Cultura. Y una plaqueta, quiero decirles, ¿verdad?, que es una diferencia. La diferencia entre un libro y una plaqueta es que una plaqueta pues no rebasa las 30 cuartillas, no es un librito pequeño, y mientras que un libro pues está arriba de 60-70 cuartillas, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre una plaqueta y un libro ya de manera más formal. Esa obra, bueno, de alguna manera me permitió conocer Tucumán, Argentina, y estar también en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, presentando esos libros. Posteriormente, bueno, ya mi más reciente libro se llama La Isla de mi Padre. La Isla de mi Padre es un homenaje a mi padre, en paz descanse, ¿verdad? Y que habla en parte sobre su vida, sobre el contexto, ¿verdad?, de su vida. Y bueno, es un libro que generó muy buena aceptación, sobre todo en Santiago de Chile, donde fue editado el libro y donde lo presenté. Eso fue el año pasado, en noviembre del año pasado, ya va a ser un año.
Sin embargo, me tocó vivir, no sé si ustedes están enterados del fenómeno histórico-social que se presentó en Chile, en el país de Chile, donde hubo una explosión como fenómeno social y una serie de manifestaciones entre los jóvenes que le llamaron la Primavera de Santiago. Entonces, esa parte me tocó vivirla, ¿verdad? Como escritor, porque bueno, yo presenté el libro en la casa del escritor chileno, que es una casa donde vivía Pablo Neruda, el poeta chileno, y que fue donada por él, de tal manera que yo ahí iba a presentar el libro, al igual que en la editorial Shakespeare, que fue la que se dedicó a la edición del poemario. En esos días aciagos y tristes, ¿verdad?, en Santiago, pues bueno, me tocó ver y me tocó de alguna manera ser partícipe de toda esta manifestación y explosión social entre los jóvenes, y que fue a raíz de que le subieron el precio el costo del metro. Entonces ahí una escuela, jóvenes de secundaria se manifiestan y se brincan las vallas y las pasarelas del metro y se meten a la fuerza. A partir de ahí surge ese movimiento, y que posteriormente, debido a la pandemia, pues se detiene todo, ¿no? En ese sentido, ese es mi más reciente libro, y sin duda es el libro que ha causado pues cierto impacto, sobre todo en Sudamérica, y de manera más específica en Chile, que son muy exigentes con respecto a la literatura, ¿no? Ustedes, como ustedes saben, Chile pues, ha sido tierra también de grandes escritores como Pablo Neruda, como Zurita, como Letelier, como Tellier, y otros más que Jorge Tellier, otros más que han surgido, ¿verdad?, en Chile como país abundante de las letras, ¿no? Y bueno, pues era un homenaje también a mi padre el hecho de visitar Santiago, ¿verdad? Porque bueno, él fue un admirador profundo del presidente Salvador Allende en la década de los 70s. Como ustedes saben, Chile fue producto también fue abatido por una dictadura, por el militar, que finalmente fue enjuiciado, y que bueno, también de alguna forma Augusto Pinochet de alguna forma me permitió ir a cerrar ese homenaje a mi padre en ese país donde él le hubiera gustado que hubiera triunfado la democracia, y que al final, bueno, pues se ve coartada precisamente por el arribo del dictador Augusto Pinochet. Con ello yo quiero cerrar, ¿verdad?, esta breve charla, y decirles que estoy a sus órdenes. El día que podamos leer mi obra poética, pues con mucho gusto lo haría de manera presencial. Ya ustedes pondrían los bocadillos y el vino tinto, ¿no? Claro. Bueno, me da mucho gusto saludarlos y estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado. Muy agradecido por tu invitación. No, bueno, a nombre de todo el grupo. ¿Alguna pregunta? No sé si haya. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, al maestro y poeta? Gracias. Ahora tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es su poema favorito? Muy interesante ahorita que tengo un poquitito ¿Cuál es su de... poema favorito? Pues para yo empezar a almorzar. Sale. Ok, ahí va. Maestro, Está bien, te lo doy. ¿tú tienes una pregunta para los jóvenes? Sí, claro, con mucho gusto. A la orden. ¿Cuál es su poema favorito? Uy. Pues, ¿qué te diré? ¿Y por qué? Mío, de los míos. Sí. De los míos, así como poema favorito, no tengo, pero sí, mi más reciente libro sí lo tengo, o sea, que es el libro de La isla de mi padre, y que habla sobre mi papá, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, encierra toda una serie de recuerdos. Les comento que no me sé un solo poema mío, entonces yo necesito leerlos, como más bien me sé de otros poetas, ¿no? Por ejemplo, me sé el de Vicente Quirarte, que se llama La hechicera peligrosa, que dice así: la hechicera peligrosa, agua que es llama, lumbre transparente,
La tequila, una hechicera peligrosa capaz de alejar a los hombres de la casa, de iluminarlos o de perderlos, de exaltarlos o despeñarlos. La tequila, una hechicera peligrosa. Ese es el poema de Vicente Quirarte, el que hizo el prólogo de mi libro que se llama La Pez. Entonces, sí, pues les voy a quedar mal, pero pues ya que hagamos la lectura más adelante, por ahí les leeré, ahora sí que los que considere de más soporte poético. Gracias. ¿Algo otra pregunta? Bueno, yo otra vez. A ver, venga. Neri. ¿Por qué se fue por el camino de la poesía? ¿Qué le llamó la atención o qué factores influyeron en usted para que le gustara esto? Bueno, yo creo que generalmente la influencia que se da es cuando uno está en al menos a mí en la primaria, ¿verdad? Que nos ponían a declamar los maestros y entonces de ahí como que se me fue metiendo esa idea. Dije, bueno, pues yo creo que podría hacerlo yo también en un futuro. De hecho, pues yo creo que un poco la ruta equivocada, ¿verdad? Como nos suele pasar. Dije, bueno, pues que yo debí haber estudiado letras y no economía, ¿no? Claro que la docencia me encanta también con ustedes, ¿no? Pero al final, lo que me ha permitido inclinarme por este género quizás sea que en muy pocos versos o en muy pocas palabras puedo definir una historia de manera poética. Quizás eso haya sido lo que me inclinó, ¿verdad? Que en pocas palabras poder plasmar una historia, una imagen, a través de metáforas y de imágenes y de ritmo, ¿no? Quizás eso sea, porque al principio yo también empecé a escribir, ¿verdad? Con esa forma, ¿verdad? Que no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Pero sí, también quiero decirles que ha evolucionado la forma de rimar los poemas. Entonces yo empecé haciendo una serie de rimas, ¿verdad? Que a la postre pues las fui dejando en el archivo y la inclinación fue más bien por el verso libre, donde pudiera no haber así una regla definida, pero sí que la metáfora y la imagen son como clave para poder desarrollar un poema en verso libre, ¿no? Aquí pues no hay rima, ¿verdad? No está toda la libertad de hacerlo. Incluso mi característica en mi obra se ve en el sentido de que incluso no manejo ni siquiera puntos y comas, ¿no? O sea, la libertad es a tal grado que el texto se puede leer y fluir de una manera rítmica y musical, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelly. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante. ¿en qué se inspira al escribir? Bien, mira, decía el poeta Jorge Luis Borges, no vaya a pasar lo que Fox, ¿verdad? Que dijo que José Luis Borges, no, es Jorge Luis Borges. Él decía que todos los poetas escribimos sobre lo mismo, al final de cuentas. Es decir, la temática que siempre manejamos son la soledad, el amor, la muerte, los recuerdos, la vida cotidiana, etcétera. Son temas recurrentes en todos los poetas. ¿Cuál es la diferencia? De que lo hacemos de diferente forma. Esa es la única diferencia. Pero cualquier poeta que ustedes lean se van a dar cuenta que va a escribir sobre el amor, va a escribir sobre las reminiscencias, sobre la soledad, sobre la vida cotidiana, sobre los fenómenos sociales, etcétera. O sea, todos escribimos sobre lo mismo, pero de diferente forma. Esa es la única diferencia. Y acertadamente lo dice el poeta Borges, ¿no? Argentino, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, pero cada quien lo escribe de una forma diferente. Adelante. ¿Alguien más? Adelante. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Algún poema que lo haya marcado en su vida? Que lo haya escuchado
y haya dicho, nunca lo voy a olvidar por tal motivo? La muerte del mayor Sabines. Y déjame pues generalmente, ¿verdad? Algunos de Octavio Paz, pero poco menos, ¿no? Y pues hubo un corrido que se llamó el corrido petrolero, que habla sobre mi pueblo, ¿verdad? Es una poeta de Tamuín, curiosamente, de la Huasteca, pero que yo lo declamé, ¿verdad? Y como que también a partir de ahí me generó esa sensación, ¿verdad? De querer escribir poesía, ¿no? Que ahora también estoy preparando un libro que no tiene título, ¿verdad? Pero que ya va alrededor de un 60-70%, pero es narrativa, entonces como que quiero dar un pequeño salto a escribir narrativa sin dejar la poesía, ¿verdad? Es un libro de cuentos que habla sobre colegio de bachilleres y que parte de la anécdota de que yo he vivido, que me han contado en los planteles, ya sea de alumnos, maestros, directivos, etcétera. Entonces creo que va a ser un buen libro de narrativa que pudiéramos presentar en los colegios, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, incluso en otros países, ¿verdad? Pero más o menos generalmente las problemáticas, las anécdotas, pues son muy similares, ¿no? Como les decía, pero lo único es que suceden cosas diferentes, ¿no? Y bueno, a veces uno cree que ya lo sabe todo, ¿no? A lo largo de muchos años de tener la experiencia en la docencia, pero se da uno cuenta de que la educación es un oficio donde todos los días se aprende, ¿verdad? Yo les pudiera decir que a mis 30 y tantos años ya de historia laboral, pues prácticamente pudiera haber vivido todas las problemáticas en los planteles, y sin embargo me he topado, ya el licenciado les contará por ahí algunas anécdotas de mi trayectoria laboral. Me he topado con cada situación que, caramba, esto no lo había vivido, y eso es una prueba fehaciente de que en esto de la educación todos los días se aprende, no piensen de que porque ya uno es director ya lo sabe todo. Uno cree que ya de repente pues ya lo viví, y no, salta algo que no habías vivido para nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo espero que el libro, ¿verdad?, también, que va a ser de narrativa, ¿verdad?, sirva para ilustrar muchas veces errores que cometemos como seres humanos, ¿verdad?, y problemas de salud, y problemas que generan este tipo de problemáticas en las instituciones educativas, pero que uno no se da cuenta hasta que lo vive, ¿no? Hasta que lo vive y que de repente se te hace fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya también que esté el libro, pues ya lo sacaríamos. Quiero decirles por último que de estos 2 viajes que hice a Argentina y al país de Chile, pues bueno, surge un libro que también, un registro que se llama Río Bravo del Sur, que es un registro de estos 2 viajes y que se convierten en un libro con el que participé ahora en el 20, espero haya suerte, y si no, pues no pasa nada, ¿no? En el concurso el 20 de noviembre lo metimos al concurso, y yo espero que haya un poco de suerte, y si no, pues les digo, pues la idea es publicarlo, ya sea en Argentina o en Chile o en México, pero esa es la intención. Entonces, Río Bravo del Sur habla un poco de la primavera de Santiago, del problema que hubo en Chile, y una serie de imágenes de Argentina, de La Pampa y del río Paraná. Pues bueno, pues esa es mi respuesta. Maestro, pues te agradecemos mucho que haya estado con nosotros a nombre del grupo de la Escuela Normal de Estudios Superiores, y claro que nos comprometemos, si tú eres gustoso, en cuanto nos señalen semáforo verde, programar una presentación y una lectura de tu obra, ya sea en algún lugar, sea ahí en la escuela o en algún otro lugar que juzgues pertinente, y claro que los canapés y el vino tinto irán por mi cuenta. Vale. Entonces, bueno, pues ahí quedaron algunos nombres. Yo me gustaría que los investigaran, ¿verdad?, de los que han aportado a mi obra, como fue Osvaldo Ramos, Pedro Cervantes, Vicente Quirarte, que es muy importante que lean ustedes a Vicente Quirarte, que es un escritor con una vasta obra a nivel nacional y que es un reconocido
poeta a nivel mundial, y que bueno, pues él se la pasa viajando prácticamente a Europa, a Estados Unidos, y bueno, pero pues bueno, tuvimos la fortuna que él escribiera ese prólogo del libro, ¿verdad? Que luego te paso una copia del prólogo para que por ahí lo lean. Gracias. Y se van a dar cuenta de la calidad y de la generosidad del poeta, ¿verdad? Por escribir esa obra, porque era mi primer libro, y bueno, pues apostarle también a un escritor que va empezando, pues también a veces le piensa, ¿no? Pero bueno, pues eso me dio mucho gusto y me motivó a seguir escribiendo. Gracias. ¿Puedo hacerle una última pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son sus 3 poetas favoritos? ¿Cómo? ¿Los 3 poetas favoritos? ¿3 poetas favoritos? Bien. A ver si no me pasa lo que a Peña Nieto, ¿eh? No, pues yo creo que mis poetas favoritos, les voy a decir entre es uno potosino, que se llama Julio Rangel, el poeta Julio Rangel, actualmente radica en Chicago. Bueno, pues les voy a hacer reiterativo, Vicente Quirarte, y pues de los más conocidos por ustedes, pues Jaime Sabines. O sea, realmente para mí es un poeta con el cual pues también me identifico, ¿no? Pudiera hablar de más, ¿verdad? Pero Zurita, Jorge Telier de Chile, de los argentinos, pues Jorge Luis Borges. Y pues no puedo dejar pasar también a Octavio Paz, ¿no? Bueno, ya parece que van como 8, ¿no? Pero bueno, ya les mencioné, para si tienen oportunidad de buscarlos por ahí, son poetas famosos, ellos sí. Y ojalá a ustedes les salga el gusanito también de tratar de escribir algo, ¿no? ¿Sale? A ver si luego hacemos un tallercito también por ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro, por estas palabras. Y bueno, porque conozcan nuestros compañeros lo que es el escribir y esta forma de expresión que es la poesía, lo apasionante que es, y que sepan que en San Luis Potosí tenemos escritores y poetas de tu talla, y bueno, ojalá que los incite a la lectura de la poesía, sobre todo eso. Y bueno, nos has dejado tarea, ya escucharon la tarea, yo lo tengo aquí grabado, entonces pues la revisaremos próximamente. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros, y yo me despido. Antes de despedirme les voy a tomar lista, tan sencillo como un clic. Ya está la lista, compañeros. Los veo el próximo miércoles. Se despide de ustedes el maestro Vadillo. Se despide de ustedes y yo también me despido. Que estén bien.